Cada año, millones de toneladas de acero inoxidable son producidas para dar vida a electrodomésticos, equipos médicos y estructuras arquitectónicas en todo el mundo. Este material resistente y duradero se fabrica a través de un complejo proceso metalúrgico que combina muchos materiales. Pero, ¿alguna vez te has preguntado cómo se fabrica el acero inoxidable? Hemos recorrido una moderna planta para revelar cómo el hierro y otros elementos se transforman en uno de los materiales más valiosos de la industria moderna. La historia del acero inoxidable comenzó a principios del siglo XX, cuando varios científicos buscaban una aleación resistente a la corrosión. Aunque se habían hecho experimentos previos, fue en 1913 cuando el metalurgista británico Harry Brearley logró desarrollar una versión funcional mientras trabajaba en un centro industrial dedicado a la producción de acero. Brearley intentaba mejorar los cañones de armas, buscando un metal más resistente al desgaste, cuando descubrió que una aleación con cromo al 12% tenía una sorprendente resistencia a la oxidación. Al ver que este material no se corroía con el tiempo, lo llamó acero inoxidable y pronto encontró aplicaciones fuera de la industria militar, como en utensilios de cocina y herramientas médicas. El proceso de producción del acero inoxidable comienza con la selección cuidadosa de las materias primas. Su componente principal es el hierro, extraído de un mineral rico en óxidos metálicos que se encuentra en abundancia en la corteza terrestre. Para aislar el hierro puro, este mineral debe ser refinado a través de un proceso térmico. Esto se realiza en un horno de arco eléctrico, donde el mineral de hierro se introduce junto con coque y piedra caliza. Dentro del horno, las temperaturas alcanzan aproximadamente 1700 grados Celsius, lo que permite que se inicien reacciones químicas intensas. El calor extremo hace que el mineral se derrita, mientras que el carbono del coque reacciona con el oxígeno presente en los óxidos de hierro, generando dióxido de carbono. Como resultado, se obtiene hierro fundido, listo para continuar con el proceso de aleación que dará origen al acero inoxidable. Este hierro fundido, también conocido como arrabio, es el punto de partida para fabricar acero inoxidable. Para lograr su propiedad más distintiva, que es la resistencia al óxido y la corrosión, al acero se le añaden ciertos elementos de aleación, siendo el cromo el más importante. Este elemento cumple un papel clave, ya que al entrar en contacto con el oxígeno del entorno, forma una delgada e invisible capa de óxido de cromo sobre la superficie del acero. Esta delgada capa de óxido de cromo es la responsable de que el acero inoxidable mantenga su resistencia a la oxidación. Para formar esta capa, se añade cromo al hierro fundido en forma de ferrocromo, una aleación compuesta por hierro y cromo. Generalmente, el contenido de cromo en el acero inoxidable es de al menos un 10% en peso, aunque este porcentaje puede variar dependiendo del tipo o grado de acero inoxidable que se desee fabricar. El níquel, por ejemplo, no solo mejora la resistencia del acero inoxidable a la corrosión, sino que también le aporta un acabado más brillante y estético. El molibdeno, por su parte, refuerza la resistencia del acero a la corrosión localizada, como la corrosión por picaduras y grietas, lo cual resulta crucial en ambientes con alta concentración de cloruros, como las zonas costeras o aplicaciones marinas. El manganeso contribuye a aumentar la resistencia mecánica y la dureza del acero, mejorando su desempeño estructural. Todos estos elementos se añaden al acero fundido con mucho cuidado y en cantidades muy precisas, ya que incluso pequeños cambios en la mezcla pueden afectar de forma importante las propiedades del producto final. Una vez que los elementos de aleación se han incorporado y mezclado por completo con el hierro fundido, es fundamental eliminar cualquier impureza que haya podido ingresar durante el proceso. Para ello, se utiliza un método llamado descarbonización con oxígeno y argón. En esta etapa, se inyecta una mezcla controlada de oxígeno y argón directamente en el acero fundido. El oxígeno reacciona con el carbono y otras impurezas, transformándolos en gases que pueden liberarse fácilmente. El resultado es un acero inoxidable puro y uniforme, con una composición química precisa, lo que garantiza que cumpla con las propiedades técnicas y de resistencia requeridas. Después del proceso, el acero inoxidable fundido está listo para pasar de su estado líquido a sólido. Este paso se realiza comúnmente mediante un método eficiente conocido como fundición continua. En este proceso, el acero fundido se vierte de manera controlada en un molde refrigerado por agua, lo que permite que el material comience a enfriarse y solidificarse de inmediato. A medida que desciende por el molde, el acero toma la forma de una larga losa o bloque sólido, que luego puede ser cortado en secciones más pequeñas según las necesidades de producción.
La fundición continua es ampliamente utilizada porque permite fabricar grandes volúmenes de acero inoxidable de forma rápida, manteniendo una calidad uniforme y constante en todo el producto. Una vez que los bloques sólidos han sido formados, se dejan enfriar completamente a temperatura ambiente, alrededor de 25 grados Celsius, para asegurar que el material se estabilice por completo. Este enfriamiento controlado es fundamental, ya que permite que el acero alcance la dureza y consistencia necesarias antes de continuar con la siguiente etapa del proceso de fabricación. El siguiente paso en la producción de acero inoxidable es el laminado en caliente. Primero, los bloques ya enfriados se recalientan hasta alcanzar aproximadamente los 1100 grados Celsius, una temperatura que hace que el acero se vuelva más maleable. Luego, este material se hace pasar por una serie de rodillos de gran tamaño, que aplican una presión progresiva sobre el acero. Con cada pasada, el espesor se reduce de manera controlada, y el acero va adquiriendo la forma y dimensiones deseadas. Además de moldear el material, el laminado en caliente también refina la estructura interna del acero, lo que mejora su resistencia y durabilidad, haciéndolo más apto para aplicaciones industriales exigentes. Después del proceso de laminado en caliente, el acero se deja enfriar una vez más para estabilizar su estructura antes de continuar con las siguientes etapas de producción. En este estado, el acero inoxidable presenta una superficie externa rugosa y opaca, producto de la oxidación generada por las altas temperaturas. Esta capa superficial, conocida como cascarilla, debe ser eliminada para dejar expuesta la superficie limpia del metal. Para eliminar la capa rugosa y las impurezas superficiales del acero inoxidable, se realiza un proceso de limpieza conocido como decapado. Este tratamiento consiste en sumergir el acero en un baño ácido, generalmente compuesto por una mezcla de ácido clorhídrico y ácido nítrico. Estos ácidos actúan disolviendo la escala de óxido formada durante el laminado en caliente, así como cualquier otra contaminación superficial, dejando el acero con una superficie limpia, uniforme y lisa. En algunas aplicaciones donde se requiere un acabado aún más refinado, como en utensilios de cocina de alta gama o elementos arquitectónicos visibles, se pueden aplicar tratamientos adicionales como el electropulido. Este procedimiento utiliza una corriente eléctrica en una solución electrolítica para alisar microscópicamente la superficie. Una vez que el acero inoxidable ha sido limpiado, está listo para pasar a los procesos de acabado final, los cuales varían según el uso que se le dará. Esta etapa incluye procesos como el laminado en frío, el recocido y diferentes tratamientos de acabado superficial. El laminado en frío consiste en hacer pasar el acero a través de rodillos a temperatura ambiente, lo que permite reducir su espesor con gran precisión y mejorar notablemente su aspecto y textura. El acabado superficial del acero inoxidable puede llevarse a cabo mediante distintas técnicas como el cepillado, esmerilado o pulido, cada una diseñada para lograr una textura y apariencia específicas. Dependiendo de las necesidades del cliente, el producto final puede presentar un acabado brillante tipo espejo, una superficie mate o incluso un relieve texturizado que mejora tanto su estética como su funcionalidad. Después, para llevar a cabo el control de calidad se toman muestras del acero en varias etapas de producción y se someten a pruebas rigurosas que incluyen análisis químicos, pruebas mecánicas y examen microestructural. Estas pruebas verifican que la composición y las propiedades del acero estén dentro de los límites especificados y que no haya defectos que puedan comprometer su rendimiento. Solo después de superar todas las pruebas de calidad, el acero inoxidable se considera apto para su uso. Finalmente, el acero inoxidable está listo para ser distribuido a distintas industrias manufactureras, donde será transformado en productos que forman parte de nuestra vida cotidiana. Es importante mencionar que este acero puede convertirse en parte de un electrodoméstico de cocina, en instrumentos médicos de alta precisión, en elementos estructurales de grandes construcciones o incluso en delicadas piezas de joyería. Escribe en los comentarios si alguna vez has comprado algo de acero inoxidable. En este canal tenemos una gran variedad de contenido. Dale un vistazo al comentario fijado. Si te gustó el video, dale like, suscríbete y compártelo con alguien que le pueda interesar.